5 de junio de 2019. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Evaluación integral a la Corte Nacional de la metida de mano a la justicia. Los parámetros de la evaluación a una Corte en deuda con el mandato de la consulta popular de sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. Además, nos acompañará Fausto Lupera, impugnante de la elección de consejeros de participación ciudadana que habrían hecho campaña prohibida en las elecciones. Réplica al consejero nacional electoral José Cabrera. Tribunal Contencioso Electoral ya resolvió. También estará Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en el Ecuador. Fin de la misión con el mejoramiento de las relaciones que se deterioraron durante una década. Perspectivas comerciales y de cooperación con el principal socio comercial del Ecuador. De acuerdo al reportaje del portal digital La Fuente de los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, la campaña electoral 2016 del binomio Lenín Moreno-Jorge Glass también fue financiada con aportes contratistas del Estado, del presupuesto de algunas prefecturas y hasta de recursos recaudados para los damnificados por el terremoto del 16 de abril del 2016. La cadena de televisión RTS del empresario mexicano Ángel González también aparece como donante. Esta información se desprende de intercambios de emails entre la ex asesora de Rafael Correa y ejecutivos de Odebrecht. Y hoy, de la cooperación eficaz con la justicia de Pamela Martínez, figura jurídica que introdujo el correísmo en el Código Integral Penal. Entre el 2016 y 2017, a este predio en el norte de Quito se le conocía como la casa de campaña del binomio presidencial entre Lenín Moreno y Jorge Glass de Alianza País. Ahí llegaba la cúpula partidista, incluido el expresidente Rafael Correa, para planificar los actos de la contienda electoral. Ese centro de operaciones de campaña era la sede de la red de televisión Telesistema en Quito, canal de propiedad del empresario mexicano Ángel González, quien mudó su infraestructura hacia el sur de la ciudad tras comprar el diario El Comercio. Según publicó el portal La Fuente, este sería uno de los sitios en los que se recibió financiamiento irregular para la campaña de Moreno y Glass. Se trata de aportes de empresas privadas, de entidades públicas y también de empresas extranjeras por un total de 7,7 millones de dólares. La información aparece en el informe Lucas Majano, que toma su nombre de una calle en el norte de la capital, en donde funcionó otra de las sedes de campaña de país, donde se habría administrado parte del dinero de los aportes. En el listado aparecen 8 empresas privadas que habrían hecho aportes a la campaña por un total de 3.840.000 dólares. La mayoría de las compañías mencionadas constan también en los listados de contratistas del Estado. También aparecen aportes de instituciones públicas, entre ellas la Prefectura de Los Ríos, la Prefectura de Manabí, la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría Técnica de la Reconstrucción del Terremoto de Manabí y Esmeraldas, que suman 3 millones de dólares. Según la publicación, también aportó a la campaña presidencial de Alianza País la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, que habría entregado 280.000 dólares. Cristian Zurita es uno de los autores de la investigación. En esta estructura, Lenin no tiene una relación directa. Lo que él tenía conocimiento era del monto necesario para hacer su campaña electoral y de los recursos que requería. La recaudación de estos rubros habría estado a cargo del ex vicepresidente Jorge Glass, el ex prefecto de Pichincha Gustavo Baroja, quien era parte de la gerencia de campaña, y la actual prefecta de la provincia, Paola Pavón. La prefecta de Pichincha negó haber recaudado fondos para la campaña. Yo no fui la responsable financiera de la campaña, por lo tanto, quienes manejaron la campaña financiera del señor Lenín Moreno deberán responder. En la lista resalta también un aporte de 600.000 dólares de Tele4 Guayaquil, que es el canal de televisión RTS de propiedad del mexicano Ángel González, conocido como El Fantasma, quien opera en el país y ha sido observado por concentrar frecuencias e inclusive está cuestionado por haber sido beneficiado irregularmente de frecuencias de televisión. Jorge Glass, quien era el encargado de recibir esos recursos relacionados al grupo del fantasma Ángel González. El contacto para llegar a Ángel González aparentemente habría sido Eduardo Mangas.
No es la primera vez que se vincula a Ángel González con el gobierno de Moreno, ya que en noviembre pasado se conoció que uno de sus emisarios se habría reunido con Moreno en Ginebra cuando definía su candidatura a la presidencia de la República. El canal Televicentro, también de propiedad de González, se benefició de frecuencias temporales en Quito y Guayaquil, entregadas irregularmente durante el gobierno pasado, y que el actual régimen mantiene pese a las ilegalidades detectadas, evadiendo tomar las decisiones correspondientes. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Samantha. Buenos días. Buen día a todos. Está claro que las inconstitucionalidades prácticas monopólicas del fantasma se respaldan en el lujo de prestar la sede de campaña a Alianza País y además financiarla. No sería extraño que el silencio de la clase política ante esta situación inconstitucional obedezca a que usa su monopolio para servirlos a todos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. La evaluación de la Corte Nacional es, sin duda, la parte más importante de la reinstitucionalización de la República, ya que según públicamente declaró el expresidente Rafael Correa, a la justicia metió la mano. 0 sentencias en firme para sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. Evidencian que aún sigue metida la mano. Esta es una tarea histórica. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. El Consejo de la Judicatura, el 19 de febrero, expidió el reglamento para la evaluación integral de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y el artículo 5 de dicho reglamento dispone que un comité evaluador llevará a cabo la evaluación aplicando la metodología aprobada por el Consejo. ¿En cuánto tiempo se prevé realizar esta evaluación integral? Gracias, Alfredo. En efecto, nosotros hemos ya recibido del comité de expertos al que usted se ha referido la metodología. Esta metodología fue validada por los expertos, ya que según el artículo 89 del Código Orgánico de la Función Judicial, le corresponde a la Unidad de Talento Humano del Consejo de la Judicatura realizar los parámetros, los criterios, y eso es lo que hemos entregado al comité de expertos para la validación. Por lo tanto, de acuerdo al cronograma que se basa también en la validación metodológica, calculamos que para mediados de septiembre entregaremos a la ciudadanía el listado de las juezas y jueces, con juezas y con jueces que permanecerán en la Corte Nacional, máximo órgano de justicia ordinaria de nuestro país. Esta evaluación dará lugar a una reorganización integral, ¿no será una renovación parcial de 1/3 de los integrantes? Esta evaluación tiene la característica de ser una evaluación integral. Es decir, además de los parámetros cualitativos y cuantitativos dispuestos en el propio Código Orgánico de la Función Judicial, tenemos 3 parámetros adicionales: el cumplimiento de la normativa interna, la legitimidad y la transparencia. Y estos criterios se enmarcan perfectamente en lo dispuesto en el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial, que nos permite entrar a revisar dichos parámetros, además contemplados en la Constitución, como atribución del Consejo de la Judicatura, según el artículo 181, numeral 5, a través de las denuncias de presuntas irregularidades, que eso es potestad, competencia constitucional y legal del Consejo de la Judicatura. En caso de resistencia de algunos jueces, como lo habrían anticipado a esta evaluación integral, ¿qué dispone el reglamento? Nuestro reglamento indica que en caso de no proporcionar la información o no presentarse al proceso de evaluación, se entiende inmediatamente fuera del proceso y por lo tanto de la institución. Respecto a probidad, ¿qué aspectos comprende la evaluación?
Bueno, nosotros tenemos los parámetros cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cualitativos, que tiene un puntaje de 80 puntos, tenemos, como no podía ser de otra manera, la evaluación de la calidad de la sentencia con 65 puntos y también la sustentación oral de dichas sentencias expedidas por el juzgador evaluado con un puntaje de 15 puntos. Luego tenemos también el parámetro cuantitativo y este parámetro cuantitativo equivale a 20 puntos, dentro de los cuales se encuentran 4 líneas. La primera, productividad. Segunda, asistencia a audiencias. Tercero, asistencia a pleno. Y cuarto, cumplimiento de jornada laboral y una jornada de capacitación. Es decir, que se tendrá en cuenta el número de causas despachadas, el número de causas pendientes para ver la productividad del juez. Así es. Ahora, y de igual manera nosotros queremos analizar con una mayor prioridad la calidad de las sentencias, dentro de las cuales evaluaremos el planteamiento correcto del conflicto o problema jurídico, la estructura formal de la sentencia y, por supuesto, la motivación con sus 3 componentes: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. ¿Cómo será la selección de las sentencias que serán revisadas? ¿Serán todas o será al azar que se lo escogerá? El proceso de selección de las sentencias es aleatorio, lo hace el sistema, y es importante aclarar que para que exista una muestra mayor y una muestra más consistente, hemos decidido seleccionar 3 sentencias por año. Ahora, la selección de los nuevos jueces, ¿se hará con la reglamentación de la metida de mano o habrá un nuevo reglamento? Nosotros hemos expedido, como usted muy bien lo ha manifestado, un reglamento que rige el proceso de evaluación, y de igual manera tendremos que expedir un reglamento que rija el proceso de selección. Esta nueva Corte, luego de la evaluación integral, ¿cuánto tiempo durarán sus funciones? ¿Cómo se irá renovando? Esta Corte y los magistrados tendrán que seguirse renovando conforme la disposición constitucional, es decir, por tercios, quienes permanezcan luego del proceso de evaluación. Y se harán los concursos respectivos para reemplazar a los que sean renovados, ¿no? Por supuesto, en una primera instancia serán los conjueces quienes asuman hasta que podamos tener y completar el proceso de evaluación. Siempre yo quiero hacer una aclaración la aquí, reglamentación si me permite, del Consejo Alfredo. de la Judicatura. Por supuesto. Y aquí quiero hacer una aclaración. El proceso de evaluación no es un hecho aislado. El proceso de evaluación corresponde a nuestro segundo eje de acción, que es el fortalecimiento institucional. Y dentro de este segundo eje de acción tenemos la capacitación, la evaluación y la tecnificación de nuestro talento humano. Respecto a un problema colateral que se ha presentado, ¿qué tiene que ver o qué puede hacer la Judicatura en cuanto a las frecuentes fugas de altos personajes, puesto que muchas veces se aprovechan de decisiones que toman los jueces según la medida cautelar que tomen para darse a la fuga? El Consejo de la Judicatura, según el artículo 178 de la Constitución, es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Por lo tanto, y respetuosos como somos de nuestro tercer eje de acción, que es la independencia judicial, no podríamos pronunciarnos sobre lo que son decisiones de carácter jurisdiccional o las decisiones de carácter judicial de la Fiscalía, así como de juezas y jueces. Eso en todo caso dependería ya de la eficiencia del control de las medidas cautelares por parte del órgano respectivo. Así es. En efecto, y vale indicar que la Fiscalía es un órgano autónomo y que en ese sentido hemos venido apoyando todas las gestiones de la Fiscalía como órgano autónomo de la función judicial en cuanto a nosotros nos compete, que es la parte administrativa y disciplinaria. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias a usted. Samantha.
Y tras la pausa, Fausto Lupera, impugnante de la elección de consejeros de Participación Ciudadana y Control Social que habrían hecho campaña, prohibida, ¿no? Réplica al consejero nacional electoral, José Cabrera. Ya regresamos. El Consejo Nacional Electoral, en comunicado emitido anoche, anunció que entregará credenciales a los consejeros electos de Participación Ciudadana, toda vez que el Tribunal Contencioso Electoral ha resuelto los recursos planteados. Ahora, acerca de los recursos presentados al Tribunal Contencioso Electoral, el consejero nacional electoral José Cabrera comentó lo siguiente. Los recursos, las impugnaciones siguen presentándose, es un caso sui generis. El día martes el Tribunal Contencioso Electoral archivó una apelación del señor Lupera. Sin embargo, ayer me enteré que ya presentaron una apelación al auto de archivo. Esto está volviéndose un tema sin fin, no tenemos fechas para poder decir en tal fecha se termina este proceso. Fausto Lupera, ex candidato a consejero de Participación Ciudadana, ha pedido el derecho a la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, señor periodista. Un cordial saludo a todos los televidentes. Mire, es importante que la ciudadanía conozca que no estoy yo apelando al archivo. Vengo desde hace bastante tiempo atrás tratando de que el Consejo Nacional Electoral enmiende los errores cometidos por ellos. Pero lamentablemente no tuvimos nosotros Corte Constitucional para ir a una acción constitucional, aunque el Consejo Nacional Electoral en época de elecciones es la máxima autoridad. Tampoco teníamos nosotros un Tribunal Contencioso Electoral, porque recién hace pocos días acaban de conformar todo el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, debía esperar a que se cometa el ilícito para poder reclamar. El consejero Cabrera sabe perfectamente bien que no es como dijeron que porque habíamos perdido estábamos haciendo los reclamos correspondientes. No. Nosotros presentamos, y digo nosotros, con el doctor Hernán Ulloa, Hugo Ludeña y Fausto Lupera, una denuncia a la Fiscalía por fraude electoral de acuerdo al artículo 334 del COIP y también por delincuencia organizada. Presentamos, de acuerdo a lo que establece el COIP, también el 369, porque el proceso electoral llevado a efecto ha traído serias consecuencias no solo al Consejo de Participación Ciudadana, sino a todas las elecciones suscitadas en cada una de las diferentes provincias y cantones y recintos. Ha sido un caos total. Estamos esperando las investigaciones porque hemos solicitado una auditoría forense a todas las computadoras y nosotros sabemos que ese software estaba completamente truqueado. Lo vienen haciendo con un software de hace 12 años atrás. Se fue la luz. Hay problemas de toda índole. Reclamos por parte de Los Ríos. El candidato Lara dijo y demostró que habían encontrado todas sus papeletas en Guayaquil. Es decir, hay problemas de todo índole, pero en la parte que concierne al Consejo de Participación Ciudadana quiero decirles que se violó completamente la Constitución, porque la consulta popular del 4 de febrero del año anterior categóricamente manda de que sea en una sola papeleta y no se hizo en una papeleta sino en 3. Cuando el consejero de aquella época, Alberto Molina, dijo que ya se había tomado la decisión de que sea en una sola papeleta. ¿Y qué sucede? Que llega este transitorio, y dicho sea de paso, un transitorio con 2 miembros completamente ilegales, porque el artículo 210 de la Constitución, inciso 3º, claramente establece que aquellos que están ocupando unas funciones no pueden postularse para un definitivo. Miren, el caso patético, el doctor Macas quiso participar al Consejo de Participación Ciudadana y
Honorablemente él se retiró porque sabía que estaba de transitorio, no podía ir a un definitivo. Se violó la Constitución, pero viola la Constitución este Consejo Nacional Electoral Transitorio porque lo que establece el artículo 117 de la Constitución es claro. No puede haber ningún tipo de reforma un año antes de las elecciones. El artículo 32 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece claramente que debió haber sido en una sola papeleta. Manda expresamente que sea en una sola papeleta. Cambiaron a 3 papeletas. Eso es violación constitucional. Esta reclamación suya aparentemente ha sido resuelta por el Tribunal Contencioso Electoral, pero extemporáneamente por todo lo que usted ha relatado. En todo caso, esto queda para un análisis de la acción del CNE por parte de la Asamblea Nacional y para las próximas elecciones, puesto que en efecto han habido muchas irregularidades. Bueno, yo voy a continuar porque yo voy con una acción de protección y voy a pedir medidas cautelares. Esto no va a quedar así y créanme, ciudadanos ecuatorianos, lo que me preocupa es qué va a suceder en el 2021 con este Consejo Nacional Electoral que no ha tenido la autoridad técnica para poder resolver problemas de esta naturaleza. No sé, esperemos que la denuncia que nosotros hemos presentado en la Fiscalía salga realmente los responsables. Y el consejero Cabrera, que ya fue a dar su versión, se acogió al derecho del silencio cuando esperábamos nosotros que diga a la fiscal cuáles son los problemas internos que lo dijo en una rueda de prensa. En esa controversia con el consejero Pita y el consejero Cabrera, pues ahí está realmente el secreto que no quiere dar ni decir dónde están los problemas. Que se fue la luz, que tenemos el mismo proceso de 12 años anteriores. Esto es sumamente preocupante y los ecuatorianos debemos estar atentos para que esto no suceda en el 2021 con este consejo totalmente, con 2 consejeros ilegítimamente nombrados. Fausto Lopera, ha ejercido usted su derecho a la réplica. Gracias. Gracias también. Y cuando regresemos, Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en el Ecuador, fin de la misión, mejoramiento de las relaciones después de una década de enfriamiento. Ya volvemos. El 14 de noviembre de 2018 se reunió en Washington el TIC, Trade Investment Council, Consejo de Comercio e Inversiones de Estados Unidos y el Ecuador. Su reunión anterior fue en 2009. Este hecho habla por sí solo. Todd Chapman, embajador del Ecuador, de Estados Unidos en el Ecuador, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Qué gusto estar en su programa de nuevo. El 14 de abril de 2016, usted presentó en Coronel cartas credenciales al vicepresidente Jorge Glass. En el año que fue embajador ante el expresidente Rafael Correa, ¿tuvo alguna entrevista personal solo con usted, con el presidente Correa, para tratar asuntos bilaterales? Sí, había muchas oportunidades en 2016 para hablar sobre la situación actual de nuestra relación, pero como sabe muy bien, este era un otro momento. Era un momento en que todavía había gente en el gobierno que tiene muchas sospechas sobre el beneficio de una buena relación con Estados Unidos. Pero gracias a Dios nosotros ultrapasamos este tiempo y ahora estamos en una nueva era. Para tener una idea del estado de las relaciones, ¿cuánto tiempo se mantuvieron en un nivel inferior al embajador, como las de Venezuela y Bolivia? Disculpe, no entendí bien. Hubo una época en que las relaciones no las llevaba el embajador, sino un encargado de negocios. Eso ocurrió también con los gobiernos de Bolivia y Venezuela. Sí. Y Ecuador llegó a estar en la misma situación, aunque menos tiempo que Bolivia y Venezuela. ¿Cuánto tiempo fue? Sí, esto fue un tiempo después que la embajadora Heather Hodges fue declarada persona non grata por el anterior gobierno. Entonces, antes que podríamos retomar nuestras relaciones de una manera más amplia, tuvimos un encargado de negocios. Eso es hecho cuando hay problemas en la relación por cualquier motivo o si simplemente hay una ausencia de un embajador.
pero ahora estamos en el camino correcto. Vamos a tener un nuevo embajador llegando dentro de semanas para continuar con esta buena relación que tenemos ahora con el gobierno del presidente Lenín Moreno. La cooperación en la lucha antidrogas marca un trato especial y diferenciado en la relación. Después de la salida de la base de Manta, ¿a qué nivel llegaron esas relaciones y cómo están ahora? Alfredo, estamos avanzando en una manera muy productiva con el ministro de Defensa, con el ministro de Interior, de Gobernación y con todo el gobierno para avanzar nuestra cooperación contra narcotráfico. Como estaba mostrando en el video, tenemos los vuelos del P3 que salen de aquí en Guayaquil para sobrevolar en el mar Pacífico de Ecuador con toda autorización del gobierno, para ver los lanchas y pangas que están saliendo de Ecuador con drogas a los Estados Unidos y otras partes. Esta cooperación está teniendo un gran impacto. Ya encontraron 16 toneladas de cocaína desde su inicio de vuelos de septiembre del año pasado. Ese es solamente el empiezo de las cosas que pueden ser hechas cuando trabajamos en conjunto. Esta cooperación va a continuar y va a ampliar. La situación se había deteriorado, por ejemplo, al punto de que creció la violencia en la frontera con los disidentes de la FARC vinculados al narcotráfico. ¿Hasta qué punto llegó a haber un relajamiento, digamos, en ese control, en esa lucha contra la droga? Mismo en la frontera estamos dando apoyo después de la lamentable violencia del año pasado, el inicio del año pasado. Estamos cooperando con más información, con más entrenamiento. La importancia de tener canales de comunicaciones abiertos entre gobiernos no puede ser demasiado enfatizado. Esta es la esencia del trabajo contra el narcotráfico, es trabajo de inteligencia, trabajo de cooperación, trabajo de trabajar en conjunto no solo con los Estados Unidos, pero por supuesto con Colombia y con otros socios que quieren combatir este mal. ¿Esta cooperación básicamente se lleva a cabo con policía y Fuerzas Armadas? Eso es parte de la cooperación que estamos haciendo. También estamos trabajando con otros grupos dentro del gobierno y también con autoridades locales para, por ejemplo, bajar la demanda. Por ejemplo, tenemos programas a través de la DEA para ayudar que no hay tanto consumo de droga, mismo aquí en Ecuador. Entonces, es una cooperación bastante larga o bastante ancho que vamos a continuar implementando aquí en Ecuador en los años próximos. El problema del microtráfico es nuevo en el Ecuador. El microtráfico es inducido por los grandes narcotraficantes para distraer a las fuerzas del orden en el control que deben hacerles. Sí, esta gente no tiene nada bien a ofrecer a Ecuador. Estos son criminales. Ellos están trayendo mucha corrupción a su gobierno, a sus policiales, a los todos que están involucrados. Por eso tenemos que juntar esfuerzos, mismo como hacemos en los Estados Unidos, para combatir esta misma corrupción dentro de nuestros policiales y nuestro gobierno. Entonces, en eso estamos dedicados. Y tiene que pensar bien que eso es un ataque contra su soberanía y también contra su juventud. Y por eso estamos mano a mano con ustedes en esta lucha. En comercio e inversiones, las preferencias arancelarias antidrogas y el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones marcaba una diferencia. ¿Qué ocurrió con esas preferencias y con ese tratado? ¿Desaparecieron? ¿En qué estado se hallan ahora esas relaciones? En años anteriores nosotros tuvimos asistencia arancelaria para los países aquí en el mundo andino, pero eso pasó cuando nosotros ofrecimos tratados de libre comercio a la región. Perú y Colombia aprovechó de esta oferta y ahora tiene estos tratados. Pero aquí en Ecuador continuaremos con las preferencias general, sistema de preferencias que estamos otorgando a Ecuador. Ya fue renovado y ahora tenemos que
que ver de nuevo si vamos a renovar o no. Lo importante es que estamos mismo muy abiertos e interesados en ampliar los acuerdos comerciales que tenemos con Ecuador. Y por eso el TIC que tuvimos en noviembre del año pasado es importante como un paso adelante para resolver cualquier conflicto que tenemos con Ecuador en asuntos comerciales, y eso siempre ocurre entre socios comerciales, pero también para tener una visión para una relación más amplia, una relación en que podemos ver más inversión viniendo a Ecuador. Por eso todo el trabajo que está haciendo para renovar las leyes económicas, laborales y todo, son tan importantes, porque eso atrae a más inversión y mejora el clima de inversión aquí en Ecuador. La relación de las preferencias comerciales arancelarias es vista a veces solamente como una preferencia para los comerciantes y también es para la producción nacional, pero también es vista cuando se hace a largo plazo en términos de inversión, y eso es muy importante para la profundización de las relaciones. Completamente, Alfredo, estoy de acuerdo, porque los tratados comerciales realmente tienen mucho a ver con inversión, porque cuando tienen más acceso a más mercados, hay más interés en la promoción de inversión, porque si puede producir algo aquí en Ecuador que tiene acceso sin arancel al mercado más grande del mundo, que es los Estados Unidos, entonces eso, por supuesto, tiene mucha relevancia para la inversión. Entonces no es solo para comerciantes, no es solo para consumidores, pero es para mejorar el clima de inversión y para mejorar las oportunidades de tener acceso al mercado de Estados Unidos. En cooperación no militar, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, es la encargada. Se retiró, ha vuelto ahora. ¿Qué nomás comprende esta cooperación? Tenemos mucho orgullo de la historia que tiene USAID aquí en Ecuador. Empezó en 1961 y desde este entonces hicieron investimientos aquí de más de 800 millones de dólares. Pero lamentablemente por desacuerdos entre los gobiernos, USAID se retiró en 2014 del país. Pero con mucho agrado hemos logrado firmar este acuerdo de entendimiento y vamos a restablecer la unidad de USAID, la agencia de USAID en la embajada en Quito, y vamos a reempezar varios programas que tenemos en mente aquí en Ecuador. Lo bien en eso que es que ahora Ecuador está en un otro momento económico y de desarrollo, entonces no va a ser como el pasado, pero vamos a ver cómo podemos ayudar con proyectos bastante específicos, especialmente con asistencia técnica en varios sectores de la economía. En lo personal, su experiencia en el Ecuador, ¿cómo ha sido? Mi experiencia, Fred, aquí ha sido una cosa maravillosa. Antes de llegar como embajador en el inicio de 2016, yo he vivido muchos años aquí en América Latina, pero no conocí Ecuador. Y ahora Ecuador está en mi corazón, porque yo he vivido y pasado muchas cosas aquí, con el terremoto, con los acuerdos, con las altas y bajas, pero yo estoy viendo un Ecuador que está creciendo, un Ecuador que tiene mucho potencial, un Ecuador que tiene mucha amistad con mi país, y para mi esposa y yo ha sido privilegio de la vida. Y mismo como yo voy a salir esta semana como embajador de Estados Unidos a Ecuador, yo siento que voy a ser siempre en mi vida un embajador de Ecuador al mundo, porque el cariño que yo tengo por este país no tiene fin. Tom Chalban, gracias por su gran labor para restablecer vínculos históricos entre dos pueblos hermanos. Muchísimas gracias, ha sido un gran gusto y saludo a todos los telespectadores de Ecuador. Muchas gracias por todo. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. A nuestros amigos, gracias por acompañarnos. Alfredo, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.